Polvo y miseria. Hoy, noviembre, bonito día. Yo pienso cuando veo cada persona caminando, ¿qué está pasando en el interno? Vemos más y más que la gente está metido en cyberspace. El enfoque del tiempo, como hablé con una persona ayer, que casi que estar en silencio es una cosa mala o loco, o estar en silencio. La gente tiene miedo por los how do you say, findings, los encuentros que personas que hablan con sí mismo o escuchan voces son locos. El otro día habló un artículo que gente que habla con sí mismo son más inteligentes. Otro día vi que los bateristas son los más inteligentes de toda la banda. Entonces, es como yo creo parte de la tristeza es que tenemos tanta mentira y verdad mezclado. Como vemos como en las redes sociales, que hay tantos artículos de información y no todos son verdaderos, hay mucha mentira. Cualquier persona puede hacer una mentira que la gente cree o cambiarlo un poquito más. En esta es un bombardamiento de información que no sabemos cuál es la verdad o no, en quién confiar. Y ahorita parece que el mundo está haciendo un cambio para el otro lado. Por la derecha, estaba en la izquierda, bien izquierda, ahorita va por el otro lado y vemos que, por ejemplo, 9 años atrás estaba así, estaba muy mal. Entramos en la guerra de Medio Oriente, empezó todo locura antes de 9 años, desde 11 de septiembre, que cambió toda la gente, todos esos años de ataques terrorísticos. Ahorita estamos viendo un lado derecho extremo, nacionalismo. Tenemos miedo de ver una repetición de que pasó en las tardes 30, 40 en Alemania, unas cosas que son bien similares. Tenemos los países que quieren salir de Europa, por ejemplo, o ya salieron, como Inglaterra. Movimientos grandes contra el globalismo, que parece que está siendo atacado. Mas también sabemos en la palabra que en un momento todo el mundo va a unir. Y uno también es, todas las religiones van a unir sobre uno. Y también la tierra tiene que pasar una tristeza a donde las cosas van a ser extremadamente caro, va a ser complicado la vida y no va a ser un tiempo de mucha prosperidad. Entonces parece que estamos un poquito en este inicio. Bueno, siempre hay este inicio, siempre hay el radical pensamiento, las conspiraciones, todo lo que está pasando, y tenemos que estar centrados en una fe y una creencia, una saber que es que está en control de todo esto. Al final es el poderoso Dios, Yeshua. Así es, Ernie. Efectivamente, ya se respira hoy una atmósfera de tristeza y depresión a nivel general, a nivel mundial. Y no puede no ser así, dado el tipo de vida que se está llevando hoy en día. Y bueno, esto obedece a varios factores. Desde luego, el primero es el estado de vacío interno o interior que hay en términos generales en las almas, en los seres humanos. No hay conocimiento de Dios, del verdadero Dios, Yeshua, no el que habla el cristianismo, sino el que habla la Biblia. No el que hablan los pastores y los sacerdotes y los rabinos en su propia opinión, sino el Yeshua que habla de la Biblia, punto. Pero obviamente también
el estado de desolación, de tristeza y depresión que vemos a nivel general, mundial, obedece a lo que está pasando en la geopolítica, en el mundo. No hay verdaderos líderes, aunque haya muchos que piensen que sí los hay. Las religiones están, gracias a Yeshua, en total decadencia, pero al mismo tiempo siguen siendo fuertes. O sea, hay una decadencia porque paradójicamente cada vez salen más de las religiones personas, pero también al mismo tiempo cada vez se adhieren más las personas a las religiones y a las sectas. Entonces, a nivel economía, pues la economía mundial está hecha trizas. Quiero decir, para el mayor. Así es, o sea, la clase media, si es que todavía existe, es cualquier cosa. Hoy en día está polarizado. Ricos, muy pocos, y pobres, muchísimos. Las condiciones laborales terribles y, bueno, las guerras también, ¿no? Sin duda. Hay muchos conflictos en la tierra, bélicos hoy en día, no nada más en Medio Oriente. Y pues todo esto crea una atmósfera, sumado a esto, a la tecnología, el estar viviendo en el mundo cibernético, en el ciberespacio, personas que están atrapadas en las redes sociales, lo cual crea un vacío por el mismo contenido adictivo de esto. Va generando más vacío, más desesperación, más necesidad, y pues sí tenemos que ir a la Biblia a ver qué dice y qué va a pasar. La Biblia habla de que viene una hora de la prueba, viene un tiempo terrible para la humanidad. Entonces, pues de esto ya hemos hablado mucho, ¿no? ¿Qué va a pasar con el mundo? Pues va a pasar lo que dice la Biblia, punto. Pero aquí la pregunta más bien sería a nivel individual. La salvación es personal, es individual, no es mundial. Hay una salvación, claro, ni siquiera al mundo, a la creación, a lo creado. Mientras las personas sigan creyendo que un ser humano puede ayudarles o proveerles prosperidad verdadera, hay engaño ahí. Aquí el único que puede remediar la situación individual y personal de cada uno y del mundo es Dios. Y a Él hay que ir. Esta tristeza, esta depresión de la que hablamos, no es una simple tristeza, es una esclavitud. O sea, están esclavos de la tristeza. Porque detrás de esta tristeza está Satanás, y Satanás es un tirano, es un dictador. No es de que pueden salir por ellos mismos de esa tristeza. La única manera es Yeshua. Tienen que conocer el amor de Dios, la revelación de Dios, para que la tristeza salga. Y por otro lado, pues reciban poder para vencer la tristeza, que es una expresión del pecado que nos acompañará hasta el final. Ahora se trata de vencer y vivir en el gozo de Dios. Pero solo los que tienen el Espíritu Santo pueden echar fuera la tristeza, y no nada más la tristeza, porque Satanás se manifiesta de mil maneras, el pecado es multiforme. Además, donde hay tristeza hay ira, hay orgullo. Los pecados vienen juntos, se concatenan, no hay un pecado, son miles de pecados. Estar en un pecado es estar en pecado, en muchos pecados, en pecado. La pregunta para uno sea, cuando hablas de Dios, ¿quién es Dios? Y cuando hablas de Espíritu Santo, ¿qué es esto para tenerlo? Dios y el Espíritu Santo es lo mismo, es Él mismo. Y Dios y Yeshua, Dios manifestado en carne, y el Espíritu Santo es el mismo, es un solo Dios. Pero hay que decirlo, no es el Espíritu Santo, el Dios, el Yeshua, Jesucristo, del que hablan los cristianos. ¿Por qué? Para empezar, porque Dios no vino a hacernos cristianos, vino a liberarnos justamente, entre otras cosas, de esas etiquetas. Judaísmo, cristianismo, esto es lo primero. Si siguen las personas concibiendo a Dios como una religión, ya de entrada hay un grave error, y es necesario decirlo. Dios no es una religión, no es cristianismo, Dios es
Sí, una iglesia, un cuerpo, pero Dios, de la manera más sencilla expuesta, es amor, justicia, amor de perdón. ¿Cómo lo sabemos? Murió en la cruz. ¿Por qué murió? Por nosotros. ¿Por qué la sangre? Pues porque de acuerdo a la ley mosaica se requería la sangre de un justo, el único justo, para poder salir del estado de condenación y de esclavitud, de condenación por causa de la ley y de esclavitud por causa del pecado en el que estábamos, en el que siguen estando muchos y muchas. O sea, Dios nos llama a volver a Él. Y hay que volver arrepentidos. ¿Es el Dios judío? No, Dios no es el Dios judío, ni el Dios cristiano, ni el Dios árabe. No existe esto. Dios es Espíritu Santo. No es el Dios de los judíos, ni es el Dios de los cristianos. Es Dios de todos. Pero no hay que asociarlo al Dios de los judíos o al Dios de los cristianos, porque estas son religiones. Hay que asociarlo y verlo en la Biblia, sí. Pero de la Biblia han salido muchas religiones, no nada más judaísmo, cristianismo y islam. Han salido cientos de religiones y de sectas de este libro que tengo en la mano. Islam llegó después. Así es. Primero el judaísmo, luego el cristianismo y luego Mohammed, o sea Mahoma, que pues basa sus creencias en gran parte en la Biblia, aunque tienen un libro aparte. De hecho ellos no es que lean, o sea, ya en su libro, en su Corán, incluye ciertos textos o pasajes bíblicos. Y también hay muchas profecías y películas que salgan de Apocalipsis. Así es, son películas que más que informar desinforman y crean paranoia. Y bueno, uno puede pensar, bueno, pues vamos a ver una película bíblica para aprender de la Biblia. Pues no se aprende la Biblia en películas, se aprende en la Biblia. Y si luego te quieres echar una peliculita, pues está muy bien, ¿verdad? Pero no puedes basar el conocimiento de Dios en canciones de alabanza y en películas. Es como en la Biblia, si la Biblia ha creado tantas cosas que no son de Dios. Sí, pero no por causa de Dios, sino por causa de los que hablan en el nombre de Dios, lo digo entre comillas, cuando en realidad hablan en su propio nombre. O sea, aquí lo hemos dicho, nosotros no creemos en los pastores, ni en los rabinos, ni en los sacerdotes, ni en ningún tipo de jerarquía eclesiástica, ni tampoco jerarquía política. Nosotros solo reconocemos a un pastor, a un rabino, a un maestro, a un Dios, a un padre, que es Dios, Yeshua. ¿Por qué Yeshua? Bueno, pues las personas que no lo conocen todavía tendrán que experimentar eso, tendrán que llegar a tener un encuentro con Él, un encuentro espiritual, desde luego, no físico. Y lo van a tener si van a Él. La manera de ir a Él es básicamente de dos formas: oración y estudio bíblico. ¿Quién lo dirige? Dios. Si uno quiere, si la persona quiere conocer a Dios, Dios está esperando hace mucho tiempo, como nos esperó a nosotros por años, hasta que nos cansamos de malvivir, de ser esclavos, de ser esclavos del pecado, de Satanás. El que no conoce a Dios y que no está con Dios, y no dije el que no cree en Dios, porque aquí no basta creer, hay que conocer a Dios. En el mayor del cristianismo hablan la misma, tienes que orar y estudiar, estar en la palabra. Claro, pero ellos más bien, los que están en el cristianismo, son adoctrinados por los mismos pastores, porque ellos se enseñorean de ellos, y los sacerdotes. Ellos ya les dicen qué hay que estudiar, y además es semana tras semana adoctrinándolos, sesgando la palabra, medrando la palabra. Porque nosotros hablamos de Yeshua como un Dios de poder, el Dios de poder. Y cuando platicamos o conversamos con cristianos y con personas de cualquier religión, realmente no vemos poder espiritual. Yo no lo veo. ¿Qué veas? Yo, pues emocionalismo, adoctrinamiento, lavado de cerebro, un amor romántico y emocional a Dios, no espiritual. Pues sobre todo no veo
Veo un gozo falso, basado en emociones, no en la esperanza viva, de vida eterna, no en el Espíritu Santo. Sigo viendo, pues, prepotencia, orgullo y no el testimonio de Dios. Y es que alguien que conoce a Dios ya no vive Él. Esto es algo muy fuerte. Los que conocemos a Dios por gracia, estamos crucificados con Yeshua, viviendo en juicio. Ya no hacemos nuestras obras. Para nosotros, por revelación, sabemos que nuestras obras, nuestros planes, nuestros deseos, nuestra voluntad, así lo digo, es satánica. Por eso debemos de morir con Yeshua a la carne, a nuestras obras, para llegar a Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, vive Yeshua en mí. Claro, en medio de una guerra, ¿no?, contra el pecado que mora en cada uno de nosotros. Entonces, mientras las personas sigan creyendo que Dios es una religión, o que Dios habla nada más a algunos y a algunas, pues están errados. Dios habla con todos y quiere hablar con todos. Mientras sigan atrapados en las religiones, donde indiscutiblemente va a haber y habrá siempre nicolaísmo, balamismo y jezabelismo, no van a poder conocer a Dios. Tienen que salir de ahí. Tienen que salir, porque ahí es pura idolatría. Hacemos muchas veces, muchas pláticas de esas tres palabras, más para unos que no entienden y no he llegado a entender qué son los tres, qué es balamismo. Para las personas que no entienden, los exhortamos a leer Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, a donde se hablan de estas tres doctrinas demoníacas, satánicas, que permean el cristianismo en general. El nicolaísmo es jerarquías dentro de una congregación, de una comunidad. Jerarquías. Si hay jerarquías, hay nicolaísmo, y en la verdadera iglesia, formada por Yeshua, por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, no existen las jerarquías. Es decir, que no nos hacemos llamar pastores, ni rabinos, ni diáconos, ni arzobispos, ni papas. Todos somos hermanos. Más en Pablo, en las cartas, está bien clara que unos son pastores, unos son maestros, unos tenemos... Ese documento ha sido tergiversado por los pastores en su propia opinión. Está en Corintios y está en Efesios, capítulo 4. Entonces, en realidad, la lectura correcta a ese texto de los 5 ministerios del Espíritu Santo no es a unos hizo así, a unos hizo así. Vamos a analizar los cinco ministerios. Evangelista. Toda la iglesia tenemos que evangelizar, o sea, hablar. Maestros. Toda la iglesia de Dios debemos ser como el maestro sin ser el maestro. ¿Sí me entiendes? O sea, sin dejarnos llamar el maestro. Tenemos que conocer la Biblia por la gracia de Dios para poder enseñar la Biblia, aunque en realidad el que enseña es Él. Pastores. Pues todos tenemos que hacer labores pastoriles o pastorales, a los que les hablas la palabra, por los que oras, pues, a los que les llevas además a veces un pan con la palabra por delante, pues eso es hacer labores pastorales, pero no nos dejamos llamar pastores. Ahora dice profetas también, pues no es para unos cuantos, ni se está refiriendo a profetas que hablen nuevas profecías. No hay ninguna nueva profecía ni añadidas profecías. Hablar el evangelio es hablar en profecía. Yo no creo en ese modelito absurdo de la iglesia apóstata de que de repente se levanta uno y me llegó una profecía y empiezan a hablar basura. Aquí la única profecía a nivel mundial es la gran tribulación y el milenio, es lo que queda. Bueno, y lo que sucede después del milenio. En cuanto al nivel humano, la única profecía es: el que no se arrepienta morirá, punto. Así de sencillo, eso es hablar en profecía. O sea, si yo le digo a una persona, y me incluyo, ¿verdad?, el que no se arrepiente morirá, ¿no es una profecía? Sí, sin embargo en el cristianismo toman a más por profecía lo tocante al mundo, qué va a venir, o qué le va a venir a cierta persona en su vida. ¿Qué le va a venir? A una persona que no está con Dios, ¿qué le va a venir? Lo que le vino a Job.
lo que me vino a mí, lo que te vino a ti, la caída. Eso es lo único que va a venir. Y no se necesita ser profeta para eso, sino simplemente estudiar la Biblia. Porque la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar y toda boca va a confesar. Y estábamos hablando de las dos simientes, de la simiente de hijos de Dios, de la simiente de la mujer y de la simiente de Caín, la simiente de la serpiente. Entonces, hay que salir del cristianismo, hay que salir, obviamente, esto equivaldría a salir de Egipto. Ahora, Egipto no es nada más la religión que tienes, sino es el pecado. La palabra es fuerte, por eso solamente la reciben aquellos que están cansados y cansadas de ser esclavos de Satanás, o sea, de ser esclavos de sus propias pasiones, de sus propios sentimientos, de sus propias emociones, de la ira, de los celos, de la envidia, de la furia, de la fornicación, de la tristeza, de la depresión, de la pereza, de la gula, de la masturbación, y así podría citar 100 ídolos más. Jezebelismo. Jezebelismo es un espíritu que permea el cristianismo y todas las religiones, el cual principalmente se manifiesta como un espíritu controlador, manipulador y orientado grandemente al sexo, a la fornicación. Por eso es que vemos una iglesia católica, el cristianismo, pues está lleno de fornicación. No me estoy refiriendo principalmente a la fornicación corporal, sino a la fornicación espiritual. Hay pura idolatría. No nada más en el catolicismo, a las imágenes. En el mundo protestante, no hay imágenes, pero hay idolatría. Idolatría a los pastores, idolatría a los hermanos, idolatría a sus propias iglesias. Y bueno, toda la idolatría que hay en el mundo, ¿de qué hablan? Ahí no hay espiritualidad. Y balanismo es predicar el evangelio por dinero. Y la verdad es esa. El 99%, .999 de los pastores, en su propia opinión, de los eclesiásticos en el cristianismo y en las religiones, trabajan por dinero. No trabajarían si no tuvieran el estipendio, si no tuvieran las ganancias que tienen. Porque el gran negocio es el negocio de la fe, punto. Más grande negocio que el negocio de la guerra, o sea, el más grande negocio es el negocio de la fe. Porque todos necesitamos creer en algo, en alguien. Puedes hacerlo con pocas cosas. Así es. Entonces, pues, aquí hablamos en serio. El cristianismo y todas las religiones, sectas, grupos secretos, no son de Dios. Y lo que no es de Dios es de Satanás. Así es de que empecemos a adorar a Dios, dejemos de adorar a los líderes religiosos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a la tecnología, a las ciudades. Y lo hemos dicho en y sin Yeshua, todo es un ídolo, todo es idolatría. Para empezar, uno mismo. Entonces, no hay salida. Vamos a reconocerlo con la humildad que Yeshua nos da. Nadie se va a salvar por ser buen hijo, y a nadie se le borran los pecados por ser buen hijo, como dice un libro deuterocanónico, Eclesiástico, capítulo 3, y que los católicos creen en estos libros. Pues dice ahí que si eres un buen hijo, ya eres salvo y que tus pecados están borrados. También dice ahí que si das limosnas, diezmos y ofrendas, se te borran los pecados y ya eres salvo. Eso es satánico 100%. Nosotros en la congregación estamos leyendo a la luz de la palabra los deuterocanónicos porque aplicamos la del Espíritu Santo en Pablo, observarlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Y vamos creciendo. Por lo cual aprovecho para darle gracias a Yeshua, pues que estamos leyendo los deuterocanónicos y cuando con su ayuda terminemos, empezaremos a leer también los libros gnósticos, los apócrifos, el libro de Enoch, libros que están de alguna manera asociados a la Biblia y que podemos verlos siempre a la luz, según el consejo y la guianza de Yeshua, porque son un peligro.
son un peligro. Por ejemplo, estábamos leyendo el domingo en Tobías 3, aparece ahí un demonio con un nombre, Asmodeo. Entonces, pues los católicos tienen una demonología, le ponen nombres a los demonios y a los ángeles. En ese mismo capítulo aparece un ángel llamado Rafael. Ahora podrían los católicos, a los cuales amamos mucho en el amor de Dios, porque lo digo, aquí estamos en contra de los sistemas, de las instituciones religiosas, de las organizaciones religiosas, no de las personas. Al contrario, es nuestra más profunda preocupación. Por eso es que hablamos, y obviamente Polvo y Miseria en las redes sociales es totalmente impopular y perseguido el ministerio. O sea, básicamente todos los comentarios que tenemos en las más de 2.500 cápsulas que gracias a Yeshua hay, son denostantes, son críticos. ¿Por qué? Pues porque por la gracia hablamos verdad cruda, pero pues la verdad nos hará libres, y la verdad no soy yo, ni la conocí yo por mis pistolas. La verdad es Dios y Él la revela. Hemos dicho que las Biblias, todas, no nada más la Reina Valera, tienen cierto grado de contaminación por las traducciones, por los comentarios al pie de página, por una serie de cosas, por el paso del tiempo. Pero aquí la buena nueva es que la revelación de Yeshua nunca ha sido alterada, ni podrá ser alterada, ni adulterada, ni tocada, ni mermada, ni se le podrá añadir ni quitar. Y es Yeshua quien nos revela. Este libro está cerrado. Hablaba yo ayer con un rabino, y no con cualquier rabino, un rabino en México y a nivel mundial muy famoso, ¿verdad? Para muchos. Y le decía yo, mira, tienes un velo. Yo lo tenía. Entonces me decía, bueno, dime dónde está el velo, dime dónde en la Biblia. Entonces lo remitía a Isaías 6, rápido. Ahí claramente habla de que el pueblo de Israel, aunque no solamente el pueblo de Israel, tiene un velo. Ahora, este velo es específicamente un velo que impide a los judíos y a la gentilidad, excepto al remanente, la incapacidad para ver a Yeshua como Dios. O sea, para ver al Mesías, para reconocer al Mesías. Tiene un velo. Entonces me contestó, pues ya leí Isaías 6 y también lo remití a Zacarías y a otras escrituras en Isaías, y me dijo, ya lo leí y no veo al Mesías ahí. Le dije, claro, tienes el velo, se cumple en ti, no lo puedes ver porque tienes un velo. El problema es que no lo reconoces. O sea, si no reconocemos el velo, que en otras palabras es reconocer nuestra ignorancia, pues es imposible que puedas ver. El velo cae cuando el alma quiere ver. Y no cae ahí por ósmosis ni por la buena suerte, cae porque Yeshua, el velo por Yeshua, dice Pablo, es quitado, es descorrido. Entonces, como tú lo has dicho mucho, Ernie, y acertadamente, todo o gran parte del proceso de conversión comienza con el reconocimiento humilde y verdadero de que somos ignorantes. Total, no importa que hayamos ido a la universidad o a 10 universidades, no importa que hayamos estudiado en Harvard, en Yale, en la UNAM, no importa que hablemos en 8,000 lenguas ni en lenguas angelicales. Es necesario reconocer que somos ignorantes para llegar a recibir sabiduría verdadera de la de lo alto, la cual comienza con el temor a Dios. Y recibirlo adentro, la revelación. Claro, y recibirlo. Acerca de la recepción del Espíritu Santo, hay el mensaje a la edad de la Odisea en Apocalipsis 3, la última edad de la iglesia de Yeshua, es esta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esta puerta no es la puerta de la casa, ¿no? Ni de la iglesia, es la puerta del alma. Si alguno oye mi voz, escucha mi palabra, cree en mí, y abre la puerta, o sea, me abre para que yo entre, acá está, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, entraré a él es recibirá mi espíritu, o sea, me recibirá a mí. Yo y mi Padre haremos morada en esa alma. Y aclaro, en esa alma, no en el corazón como
El 99.9 de los cristianos, lamentabilísimamente, creen que Dios mora en su corazón. Dios no mora en el corazón humano, el cual es perverso y engañoso, ni tampoco circuncida el corazón perverso y engañoso, pero sí nos da un nuevo corazón. Ese es el corazón de Dios, y hay que distinguirlo y diferenciarlo a todo momento del corazón que todavía llevamos dentro, perverso y engañoso. Y lo mismo sucede con la mente de Yeshua, que hemos recibido por fe, de acuerdo a 1 Corintios 2:16, y la mente perversa, animal y diabólica que está en nosotros y que todavía la tenemos y que la vamos a tener hasta el final. Y hemos dicho, esto es una guerra entre dos mentes, entre la mente de Yeshua y la mente carnal, animal y diabólica, la cual es satánica. Pero todavía nosotros, por la gracia, lo hemos sintetizado más, ya para no decir la guerra de la mente y la guerra del corazón. No, es una sola guerra. Mente y corazón para Dios es lo mismo, o relacionado a Dios. Nosotros en la tierra hemos hecho divisiones, que la mente, que el corazón, que la conciencia, que todo esto es teología, complicaciones. Dios se revela en simplicidad y en sencillez. Entonces, el principio de la sabiduría, podemos ir a Eclesiastés, al último capítulo y versículo de este gran libro de Eclesiastés, que verdaderamente, hablando del tema de esta cápsula, que es la tristeza del mundo, la depresión del mundo, por los tiempos ya previos a la tribulación que estamos viviendo, realmente yo creo que estamos a punto de entrar pues al quinto sello, entre el cuarto y el quinto sello, o sea, de Apocalipsis 6. Pero volviendo al tema de la tristeza, el libro de Eclesiástico es por excelencia el testimonio de un hombre que, habiendo tenido todo, que habiendo llegado a ser el más grande rey, el más rico, el más poderoso, todo esto le deprimió, le llevó a una enorme tristeza. Pero justamente cuando llegamos a ese punto de desahucio, porque la tristeza es una manera de desahucio, no estamos hablando de tristeza emocional, sino de tristeza en el alma, tristeza, digamos, espiritual. Llegar a ese punto, lejos de ser algo negativo, en términos de Dios, de arrepentimiento, es muy positivo, porque si todavía seguimos felices en la fiesta del mundo, pues todavía nos falta, ¿no? Entonces, aquellas personas que están profundamente tristes, desilusionadas porque ganó Trump, o porque no ganó Trump, o porque en su país las cosas están mal, la economía está mal, o la situación familiar está mal, o la situación de salud está mal, no importa, esta es la hora, este es el momento propicio para ir directamente con Dios, pero dejando afuera las religiones, los pastores, todo esto. Dios se revela a nivel individual. Es decir, o sea, claro, en sentido alegórico hay que subir al monte como subió Moisés, ¿no? Y recibió revelación, las tablas. Pero más que las tablas recibió revelación, las tablas eran para el pueblo y para él mismo. Pero sobre todo vio revelación, recibió revelación. Y cuando bajó del monte, pues su rostro era otro, al grado de que tuvo que poner un velo, porque Dios es fuego transformador, transforma. No es misticismo, no. Conocer a Dios es un proceso, pero es muy sencillo. Quien quiera conocer a Dios primero tiene que reconocer, lo decíamos, su ignorancia, la ignorancia que tenemos con todos los seres humanos constitutivamente. Esto nos lleva a reconocer también nuestra pobreza natural, innata. Todos somos pobres, no importa que seas Carlos Slim, sigue siendo un pobre mortal como yo. Y luego hay que pasar a otro nivel, todavía más profundo, reconocer la maldad. O sea, en términos bíblicos, el pecado, un término que no todo el mundo recibe. De hecho, muy poca gente puede tan siquiera oír la palabra pecado. Para muchos, tan solo oír pecado es ¡pum! Lo asocian a penitencia, al arrepentimiento de la versión de los católicos principalmente. Esto no es verdaderamente el arrepentimiento que Dios da. Tenemos una cápsula que hicimos por la gracia, se llama ¿Qué ganaremos si nos arrepentimos? Vas a ganar todo lo contrario a lo que tú crees.
Hasta hoy muchos creen que arrepentirse es irse a vivir al monasterio y no tocar y no usar y no manejar y no fumar y... No. El que se arrepiente recibe libertad. Claro que no libertad para ahora hacer lo que queramos. Te digo, esto se va revelando poco a poco, pero lo primero será reconocer lo que el hijo pródigo, siempre volvemos a lo mismo. Y primeramente Dios, en Pueblo y Miseria, muy pronto primero Dios va a haber una película, el hijo pródigo, para que, basada completamente en la Biblia, para que vean qué maravilloso y qué sencillo puede ser volver a Dios y obtener la libertad. Estamos hablando de libertad de culpas también, que no se nos vaya ese punto, porque mientras sigamos cargando culpas, pues también estamos cargando rencores, resentimientos, deseos de venganza. Esto aprisiona el alma y no hay libertad en un alma que tiene culpas. Y Yeshua vino, derramó su sangre para anular todas las culpas, para cumplir la ley preciosa de Moisés, pero que nadie la puede cumplir, es lo que le trato de decir al rabino, ¿no? A ver, rabino, ¿por qué intentas cumplir lo que no puedes cumplir? Y además, si lo cumples, aunque es imposible, te produce orgullo, porque la ley produce orgullo. Pero además tú estás llevando al matadero a toda una congregación, enseñándoles que si guardan Shabbat o que si siguen el régimen alimenticio kosher y no kosher, las almas están salvas. Esto no es cierto. Pero bueno, tienen un velo, pero la iglesia está puesta como columna y baluarte de la verdad para hablar la verdad. Y creo que este es un punto muy importante. Las personas creen que esto de hablar la palabra es para unos cuantos, y mucho en parte por este versículo de los 5 ministerios que estábamos leyendo. ¿A unos o a todos? Claro, con diferentes niveles, ¿no? Porque el texto dice, a unos hizo esto, a otros esto, a otros esto. Es un cuerpo. Es un cuerpo, perfecto, pero todos tenemos que hacer esos ministerios, aunque en diferentes niveles, ¿verdad? Porque cada uno, la medida de fe que tiene, la medida de consagración en la que vive, la medida de revelación que cada quien tiene. Pero de que todos tenemos que hablar del Evangelio, pues lo confirma Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces Eclesiastés, que hay que distinguirlo del libro deuterocanónico de Eclesiástico, porque se parecen, pero no son parecidos. Dice en Eclesiastés 11, dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, la amonestación de Dios. No hay fin en hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne y dolor en el alma. De los libros del mundo, ¿verdad? No se está refiriendo a la palabra. El fin de todo discurso escuchado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bueno, esto es muy fuerte para las personas que nunca han escuchado esto, o que han escuchado esto del juicio de Dios, pero de boca de los pastores, rabinos y sacerdotes, de manera adulterada. Primero, dice, el fin de todo discurso escuchado es este: teme a Dios. Entonces las personas dicen, caray, yo no quiero tenerle miedo a Dios ni estar atemorizado de Dios. No, bueno, a estas personas les decimos, para empezar, que temor a Dios es lo opuesto al miedo a Dios. En español, en términos bíblicos o bíblicamente hablando, temor a Dios no es miedo a Dios, es la antípoda. Ahora dice, guarda sus mandamientos. Cualquier persona que no conoce la revelación de Yeshua va a creer que guardar los mandamientos es guardar la ley de Moisés. Pues no, Yeshua ya vino no a abrogar la ley ni a invalidarla, pero sí a cumplirla. De tal manera que todos aquellos que tienen el Espíritu Santo, que creen en el sacrificio de Yeshua, no tienen por qué guardar la ley de Moisés en ningún punto, porque toda la ley se resume en un punto, que es que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Dónde está? En el Evangelio de Juan principalmente, en el discurso del aposento alto, también recomendamos leer, del capítulo 13 al 17. El discurso del aposento alto, así llamado, del upper room, pero también pues conocido como el discurso, que las palabras que el Maestro Santo habló en la llamada o famosa o célebre Última Cena, que celebró con los apóstoles.
la cena de la Pascua, verdaderamente. O sea, como judíos festejaron, Yeshua guardó la ley en todos los puntos, inclusive se pasó de la barda porque hasta recibió bautismo de agua, no necesitando él. Y además el bautismo de agua no era una prescripción de la ley, pero bueno, lo hizo también por otras razones, principalmente para enseñarnos, ¿verdad? Lavar los pies. Así es, ahí está lo del lavado de los pies, pues está en el capítulo 13 del que estamos hablando, del Evangelio bendito de Juan, y ahí van a entender que lavarse los pies no es lo que dicen en la iglesia apóstata, que es una práctica que se hace junto a la Santa Cena. Normalmente hacen Santa Cena y lavatorio de pies, y lo hacen literalmente. Compran unas vasijas, traen unas toallas y separan hombres y mujeres y órale, lávale aquí los pies al hermano con agua y sécale los pies. ¿Eso es lavar los pies? Eso no es lavar los pies. Lavar los pies es servir. Servir a Dios, claro, pero el que sirve a Dios sirve a los hermanos, y no nada más a los hermanos, porque también esa es otra, nada más amamos a los hermanos. Y esto viene mucho del judaísmo rabínico, que hacían acepción de personas. El judío sí, el goy no. Bueno, ya no estamos bajo el judaísmo ni bajo la ley de Moisés. El que esté bajo la ley de Moisés, automático está bajo condenación. No tienes por qué guardar el día del sábado, porque ahora vivimos en el sábado todos los días. ¿Por qué sanó Yeshua en el sábado? Lo hizo a propósito para decirles: el sábado soy yo soy el Shabbat, no un día a la semana. Yo soy el descanso. ¿Qué es Shabbat? Descanso. ¿Quién da descanso? ¿El sábado o Yeshua? Pues Yeshua, porque a mis hermanos judíos ni los sábados los veo tranquilos. Be still and know that I am. Así es, be still, o sea, permanecer quietos, o sea, en fe. En hoy no estamos en momentos quietos más. En este cyberspace está súper difícil. Este celular manda. Si no estamos conscientes, y crea un vacío enorme, porque para más que vamos haciendo así y viendo cosa tras de cosa, dando clic, entrando, checando y entrando, nos alimentando con esta información tan verdadero y falso y mezclado, y no sabemos. Es un es hipnótico casi sin saber. Es casi como una oración que sigue con los rosarios y va, y estamos boom, 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 y al final dormimos, despertamos, vamos otra vez a ver los emails. Yo entiendo, es parte de poder vivir a veces en el trabajo y cosas, mas nunca tenemos silencio más. No hay tiempo para silencio, hasta que la gente crea que es casi ridículo para estar en silencio cuando hay muchas cosas para hacer. Como muchos dicen, cuando muero voy a estar en silencio, ahorita tengo que hacer cosas. Sí, bueno, eso es otra falsa doctrina. Nadie por morirse va a estar en silencio, sino que aquí lo acabamos de leer en Eclesiastés. Vamos a un juicio, y si fuimos arrepentidos y llegamos arrepentidos, pues el juicio es benigno, tan benigno como cielo con Yeshua. Pero si nos vamos no arrepentidos y nos vamos proclamando nuestra justicia y bondad y presuntas, ¿verdad? No hay manera. La Biblia es fuerte. El arrepentimiento es en este tiempo, en esta vida. Solo hay una vida, no hay reencarnaciones, no existe. La reencarnación es un concepto completamente antibíblico, pero no la resurrección. También hay quienes confunden resurrección con reencarnación. Entonces, hay un nivel de ignorancia tremendo. El síntoma más grande de la ignorancia es que nos creemos sabios. Todavía si llegáramos al principio socrático de solo sé que no sé nada, pues todavía, pero tampoco estoy diciendo que Sócrates tiene la verdad. O sea, ni Pablo, ni Sócrates, ni Platón, Yeshua. Hay que reconocer que no sabemos, que lo que sabemos no sirve, no edifica, más aún nos ha dañado y nos sigue dañando.
Porque si un conocimiento o una sabiduría genera orgullo, pues ya no es sabiduría verdadera. Si un conocimiento o una sabiduría crea distancia entre seres humanos y sentimiento de superioridad, pues ya no es sabiduría verdadera. Esta es sabiduría del mundo, y lo que produce la sabiduría del mundo por norma es eso: orgullo, acepción de personas. No acabamos de leer: el mucho estudio, no hay fin, acarrea dolor. La sabiduría del mundo es una trampota, no sirve para nada, más que para pura vanagloria y para separarnos más de Dios. Creo que un ejemplo perfecto es Pablo, porque a diferencia de los primeros apóstoles, este hombre era un fariseo, era un letrado, era un conocedor de misterios, hablaba en lenguas terrenales y angelicales. Y sin embargo, dice: me propuse no saber nada más que a Yeshua crucificado. Y el que quiera ser sabio, mejor vuélvase ignorante. Una persona con las credenciales que tenía Pablo y que llegó al grado de tenerlo todo como basura con tal de obtener el conocimiento de Dios, es un ejemplo muy grande. Para mí lo ha sido. Y no admiro a Pablo, admiro la obra de Dios en Pablo. De hecho, a veces Pablo me cae mal por sus comentarios hacia la mujer. Pero bueno, hay que entender su tiempo, su procedencia, el tiempo en el que Pablo vivió, que fue la transición, o sea, los inicios de todo, en pleno Imperio Romano, a pocos años de que el templo, el Bet Hamikdash, fuera destruido por Tito y Vespasiano. Primera edad de la iglesia. O sea, tremendo el tiempo de Pablo, la primera edad de la iglesia. Ahora nosotros, yo creo, y estoy completamente seguro, que estamos en la séptima edad de la iglesia. No hay más. Terminando la séptima edad de la iglesia, comienza la gran tribulación. No estoy hablando aquí del arrebatamiento ni nada, porque aquí en Polvo y Miseria el arrebatamiento lo tenemos en el 10º lugar. O sea, no es un tema que nos preocupe a nosotros, si hay un arrebatamiento, si es antes de la tribulación, o si es a la mitad, o si es al momento del regreso de Dios. O sea, no es nuestro tema. Nuestro tema es el arrepentimiento, la recepción de la mente de Yeshua, del Espíritu Santo, y empezar a caminar con Dios, de la mano con el pastor, pasando pruebas, desde luego. ¿Cómo vamos a crecer? Esto, así es, la bendición del Señor trae alegría y no añade tristeza. O sea, Él va a echar fuera la tristeza del mundo y va a darte armas para que cada vez que la tristeza y la depresión y el mohíno te quieran atacar, o sea, porque son demonios. Tú tenés que ver la tristeza, armas espirituales, no como una tendencia de la psique humana, sino como un demonio que está peleando contra nosotros, contra nuestra alma, y que es invencible. No lo vamos a poder vencer ni controlar por medio de psicoanálisis, ni de pastillas, ni de viajes, ni de fornicación, ni de drogas. Al contrario, se va a hacer más fuerte. Ni esto en Facebook, en Google, es terrible ya esto. Y lo que decías, no solamente por esto, sino porque millones de personas están dependiendo de la tecnología, la cual depende de la electricidad. En un segundo se acaba esto. O sea, tú sabes, tú lo has dicho, hay un arma que parece ser que tienen los rusos, que es capaz, tú puedes hablar de esto, de acabar con toda la red, ¿no? En un instante. EMP. Entonces, pulso electromagnético o pulsación electromagnética. O sea, acaba los electrónicos y acaba la comunicación, acaba la electricidad, acaba... Y se caen los aviones y esto y el otro. Más regresando salir de la tristeza es arrepentimiento, la ignorancia, eso nos lleva lo de lo alto. Así es, y es cada uno personal. Dejar de creer que somos buenos, justos y santos. Ahora sí que lo que siempre repetimos aquí. Por favor, escucha. Ni yo, ni tú, ni tus amados papás, ni tus abuelitos, ni tus hijos, ni ningún ser humano es por naturaleza bueno, justo y santo. Ni podemos llegar a ser, por nuestras propias fuerzas, sabios, justos y buenos. Pero hay alguien, el único, Yeshua, que quiere justificarnos, enseñarnos a vivir en justicia y también quiere enseñarnos a vivir en sabiduría para no caer en las garras de nuestro enemigo. Nuestro enemigo
es Satanás. Deja de creer que es un mito, que es una invención de la Biblia, que es una fantasía. No, es una realidad. Si el mundo es... Velo adentro de ti, como yo lo veo dentro de mí. Ve los pensamientos monstruosos que se generan en nuestra mente. Ve la mezquindad que hay en nosotros, el egoísmo que hay en nosotros, la ingratitud, la deslealtad, la soberbia, la prepotencia. Todo eso se llama pecado, amigo mío. A ti que escuchas y que estás harto de estar viviendo como esclavo, levántate como se levantó Judas Macabeo y como este hombre dijo, más vale morir que seguir siendo esclavos. Y se levantó y Dios le dio la victoria contra Antíoco Epífanes IV, o sea, contra muchos, a un puñado de israelitas que se levantaron en contra del poder de este rey, Antíoco IV Epífanes, este Seleuco. Y bueno, tenemos tantos ejemplos, ¿verdad? Gedeón, los jueces, los reyes. Ellos tenían una guerra terrenal, pero nosotros tenemos una espiritual. Y una guerra espiritual se debe de guerrear o de pelear con armas espirituales. Y el arma espiritual es Yeshua, es el Espíritu Santo. No es con sabiduría, no es con magia, no es con cuarzos, no es con artes marciales, no es con el yin y el yang, no, es con el Espíritu Santo. No es con flores de Bach, no es con... Todas estas son las doctrinas de Satanás en el mundo. No alcanzan libertad verdadera. Yeshua da una libertad permanente, no momentánea. Permanente. Da paz permanente. Él tiene que crecer. Así es, Él tiene que crecer y nosotros tenemos que mermar, lo dijo Juan el Bautista, el llamado Bautista. No porque se apellidara Bautista, sino porque se le dio el ministerio de bautizar, como todos tenemos también en parte ese ministerio, ¿verdad? Cualquier persona que esté capacitada por Dios puede bautizar a otra persona en agua, que a fin de cuentas es un bautismo importante, pero no imprescindible para la salvación. Y lo digo ahorita mucho, por ejemplo, por Oscar, el amado Oscar, que se oye el rumor que ya no está. Él no se llegó a bautizar porque no dio tiempo, porque había perdido sus 2 piernas, pero de que estaba arrepentido me consta. Y el mejor ejemplo es el ladrón arrepentido que murió al mismo tiempo que Yeshua. No recibió bautismo de agua y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero sí, el bautismo de fuego sí es imprescindible, el que suministra Yeshua. Ese bautismo es cuando el alma llega al arrepentimiento y ahí permanece. Cuando es real el arrepentimiento, es real, o sea, no hay de que estoy arrepentido y luego, no, ya no. No existe esto. Cuando el arrepentimiento es una manufactura humana, sí, es falso. La persona va a decir estoy arrepentida, pero con sus obras no lo va a mostrar. Sigue el velo. Y millones en el cristianismo creen que están arrepentidos y no lo están. Verdaderamente no lo están. Pero no están lejos de estarlo. Tienen que oír la sana doctrina. Dejen de oír a los pastores, a los rabinos. En cuanto a Pablo y Miseria, que no nos escuchen a nosotros. O sea, que escuchen lo que decimos y lo constaten con la Biblia. Y que la Biblia se los confirme. Pablo y Miseria, inscríbete, participa. Hasta la próxima.